Buenas. Hoy vengo a hablar del resumen de lecturas del mes pasado, del mes de marzo. Fue un mes bastante bueno porque leí un total de 6 libros y la verdad es que los 6 me gustaron mucho, algunos más que otros, pero la verdad es que fueron bastante buenos los 6 y puse muy buenas notas, muchas 5 estrellas. Así que vamos a empezar. El primer libro del que os quiero hablar, ya tengo una reseña de él en el canal, se llama La campana de cristal de Sylvia Plath. Y no voy a entrar en mucho detalle porque, como digo, ya tengo la reseña y os la pondré por aquí arriba. Pero quiero decir que el libro trata sobre una mujer que en la época de los 60, de alguna manera cae en una depresión provocada, ¿no?, por la frustración de todas esas convenciones sociales que hay alrededor de lo que debe ser una mujer, sobre todo una mujer de esa época, ¿no? Y que lo que se basaba en el éxito de una mujer era eso, ¿no? Tener hijos o un marido bueno, un marido exitoso, pero no tanto la realización propia de ella, ¿no? Y esta mujer quería ser escritora, quería tener éxito propio, no quería casarse, no quería tener hijos. Digamos que eso la trastornó de tal manera que cayó en una depresión, ¿no? Y esa depresión le llevó a una serie de acontecimientos, ¿no? Lo interesante de la historia no es solo lo que cuenta, ¿no?, y lo moderna que era la protagonista para su época, sino que además me gustó mucho que es semi-autobiográfico. Entonces podías entender mucho lo que la autora te quería decir, era como más directo aún, ¿no?, más personal. Y no sé, a mí me gustó mucho. Es una pena que Silvia Plath no tenga más publicado como ficción, ¿no? Creo que tiene una serie de relatos y aparte su parte de poeta, pero novelas como tal, ¿no? Y es una pena porque creo que es una mujer muy interesante y os la recomiendo a todo el mundo. El segundo libro que leí fue una lectura que tenía pendiente desde hace muchísimo. Era un autor que tenía que empezar a leer hace mucho tiempo y no me animaba. Quizás porque como le tenía muchas ganas me daba miedo no dar con el idóneo para empezar, ¿no?, y que no me gustase, ¿no?, y perdiera toda la expectación que tenía con él, porque es uno de los grandes, ¿no? Y el autor en cuestión es Stefan Zweig o como se pronuncie. No entiendo muy bien cómo se pronuncia. Yo pensaba que era Zweig porque me suena a alemán el apellido, pero él no es alemán, entonces no sé muy bien cómo se pronuncia. El caso, que me decidí por novela de ajedrez y la verdad es que me encantó. O sea, nunca creí que una novela que hablara tanto sobre ajedrez, que es un deporte que a mí no me llama mucho la atención, nunca pensé que me fuera a enganchar tanto en una novela que hablara sobre eso. La historia gira en torno a dos personas, ¿no?, que están en un crucero y primero nos presenta la historia de uno de ellos, ¿no?, cómo se crió, cómo llegó a ser un experto y un ganador mundial, ¿no?, de ajedrez. Y luego este empieza a tener una partida con otro, ¿no? Y nos cuenta la historia del otro, que realmente es el protagonista y realmente es interesante, ¿no? Y nos cuenta cómo ese otro se aficionó a este deporte, ¿no? Y no sé, a mí me gustó muchísimo porque creo que expresa muy bien cómo el ser humano mmm, tiene esa dualidad, ¿no?, de cómo es capaz de sobreponerse a todo, cómo es capaz con un rayito de esperanza mantener vivo todo, ¿no?, pero a la vez como es capaz de destruirse con muy poquita cosa también, ¿no? Entonces me gustó mucho esa dualidad, ¿no?, de lo que sufre el protagonista para mantenerse cuerdo, pero como con una leve cosa puede destabilizarse completamente, ¿no? Entonces me pareció muy interesante, me pareció una maravilla. Yo creo que como escribe este hombre pocos escriben y le puse 5 estrellas porque se las merecía. Es curioso que con un libro tan corto pueda transmitir tanto, pero lo consigue. Y me gustó tanto ese libro que el siguiente libro que leí fue otro de Zweig también, y en este caso elegí en Mendel de los libros, porque había leído muchas buenas críticas de él y por el tema que trataba yo pensé que me iba a gustar mucho, y en efecto le puse otras 5 estrellas porque fue otra pasada. Y es curioso porque los dos libros son muy cortos, pero los dos libros te transmiten un mundo como si fueran enormes y transmite muchísimo más no sé si tienen 60 páginas o 50 o 70, algo así, pero transmite muchísimo más que el libro que tiene 1000 o que tiene 1200. Entonces creo que este autor es muy importante cada palabra que pone en sus escritos, ¿no? Y el libro en cuestión va sobre un hombre que vive rodeado de libros, ¿no?, y que digamos que su realidad son los libros, y que la vida aparte de los libros él no la percibe como el resto de las personas, ¿no? Digamos que como él no tiene una noción de la realidad fuera de sus libros, ¿no? De leerlos, de conocer autores, de sus portadas, él lo conoce todo sobre los libros y sobre todo, ¿no? Entonces él
vive prácticamente en un bar en el que se dedica a estudiar libros, a ayudar a gente para conseguir libros, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? El caso es que llega un punto en el que por algo que sucede eh, se le priva, ¿no?, del derecho a tener libros. Todo su mundo se derrumba porque no tiene acceso a los libros. Me gustó mucho el hecho de que si los libros no eran nada, ¿no? Y cuando se lo quitan, se queda en eso, en nada. No habla, ni siente ni padece y se queda como en estado de... como si fuera un vegetal, pues así. Y no sé, me pareció muy, muy duro, ¿no? Y también muy reconfortante, ¿no?, el hecho de sentirte entendido, ¿no? Yo creo que a todo el mundo que le guste la lectura de verdad, ¿no?, y que le guste leer por derecho y que le encanten los libros, entenderá lo que significaría para uno propio, ¿no?, que no le dejarán volver a leer nunca, ¿no? Y evidentemente Méndez se ha convertido en uno de los personajes entrañables de mi historia en la literatura, porque creo que es un personaje único, especial y a mí me ha encantado. Creo que además elegí muy bien estas dos lecturas porque si bien en la primera un libro puede salvarte la vida, en la segunda la ausencia de un libro puede destrozártela, ¿no? Yo no sé cuál va a ser el siguiente libro que lea de él, estoy entre Amok, Miedo o 24 horas la vida de una mujer. Los otros son bastante cortitos, así que cualquiera de los tres cogeré, pero lo que tengo claro es que este año leeré por lo menos 2 o 3 novelas más de él porque se leen súper rápido, te dejan mucha huella y es que creo que con 2 novelas y cortitas se ha conseguido meterse en el top de mis autores favoritos porque es que es maravilloso. Después de leer Sway me apetecía un cambio y decidí leer a Stephen King, ¿no? No tiene ganas de leer una de sus novelas más pesadas en el sentido de extensa, ¿no?, o alguna de sus novelas más famosas, y pensé en elegir una novela así cortita que tengo desde hace mucho tiempo en casa, que es La chica que me mató en gordo. La novela nos presenta a Trisha, que es una niña que en una excursión por el bosque, por un sendero en el bosque con su madre y su hermano, estos dos discuten y ella en un momento pues se pierde por el bosque. Y la historia gira en torno a la lucha de la niña por sobrevivir en el bosque, en un bosque enorme que une varios condados, y la lucha, digamos, de la niña no solo con la supervivencia del bosque, sino como si el bosque la acechara, ¿no?, de alguna manera. Y la verdad es que estuvo muy guay, no fue el mejor libro de Stephen King, pero sí fue bastante interesante. Me gustó mucho que era creíble el lenguaje de la niña, ¿no?, cómo se expresaba y cómo pensaba. Muchas veces cuando lees libros lo que los protagonistas son los niños y los niños hablan súper educados, súper correctos, con pensamientos súper de adulto, no te resulta creíble y te saca de la historia. Y en este caso no fue así. La niña pensaba y hablaba como una niña. Me gustó y me gustó el final. A mí me pasa muchas veces con Stephen King que los libros son muy buenos durante el transcurso, enteros, le pondría un 10, pero luego en el final veo que pierde, muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Y en este caso no me pasó. En este caso el final me gustó y la verdad es que muy bien. Y me quedé con tantas ganas de seguir leyendo Stephen King porque el libro es muy cortito que decidí hacer lo mismo que hice con Sway, leer otro libro de Stephen King de seguido. Entonces decidí leer otro cortito para no saturarme y decidí leer La niebla. Que yo no lo sabía, pero La niebla, en según qué países, según qué edición, ha salido con varios relatos dentro, ¿no?, del mismo libro. Entonces nos encontramos con La niebla y con diferentes relatos dentro del mismo libro. En mi caso la edición que yo leí fue una que incluía 2 relatos más, y estos eran El mono y La taja de la señora Todd. Empezaré por La niebla. La niebla es una historia muy conocida, yo creo que todo el mundo habrá visto la película y si no le sonará. La historia va sobre un pequeño pueblo en el que viene un temporal, ¿no?, que arrasa medio pueblo, y al día siguiente el padre y el hijo van al supermercado para reunir herramientas y alimentos que le hagan falta pues para mantenerse en la casa, para arreglar la casa, ¿no?, con todos los desperfectos que ha habido por el temporal, y de pronto aparece una niebla que los deja atrapados en el supermercado, ¿no? No solo a ellos, sino a ellos en un conjunto de personas. Y poco a poco se empiezan a dar cuenta de que en la niebla hay algo, ¿no?, de que no es niebla y punto. Pero lo curioso es que yo había visto la película muchas veces y el final nunca me gustaba. Y descubrí al leer el libro que el final del libro es totalmente diferente al de la película. Y quien haya visto la película sabrá que el final es muy, 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 muy heavy, ¿no? Y el del libro no es así, para nada. Y entonces me extrañó mucho porque la película es súper fiel al libro en todo, menos en el final. Y fue como... ¿por qué? Pero bueno, el caso es que me gustó mucho el libro y estuvo muy bien. Y los 2 relatitos cortitos, el del mono, era un relato que hablaba sobre una especie de maldición asociada a un mono de juguete, así, y claro,
Entenderéis que ese tipo de monos, no sé a todo el mundo, pero a mí me dan cierto repelús porque han salido muchas películas de miedo y porque ya de por sí la sonrisa, los platos, dan un poco de grima. Entonces, el relato da un poco de escalofrío y la verdad es que está muy bien conseguido para lo cortito que es y que realmente es un muñeco, ¿no? Está bastante bien conseguido y la verdad es que me gustó bastante. Y luego nos encontramos con otro relato que se llama El atajo de la señora Todd, que, que ese no es de misterio, no es de terror. Tiene algo de misterio, pero realmente no es de ese género. Y va sobre dos hombres que se sientan en un banco a hablar y uno de ellos le cuenta al otro que una de las señoras del pueblo, ¿no? se perdió hace unos cuantos años y que él todavía no la ha olvidado, ¿no? Se mete a contarte un poco la historia de la señora, ¿no? Cómo la conoció, él trabajaba para ella, lo que pensaba él de ella, ¿no? Cómo era ella. Y es muy interesante porque no sé, te hace ver un punto diferente de Stephen King. La única pena es que se me hizo muy cortito y yo creo que esa historia merecía una novela de una duración más larga porque creo que se podría haber sacado mucho. Creo que era muy tierna y muy bonita. Y no sé, creo que era bastante interesante, se le podía sacar bastante jugo. Y por último, el último libro que leí este mes se llama El embarazo de mi hermana, que es un libro de Yoko Ogawa. Es un libro muy cortito, es un relato realmente. Y va sobre dos hermanas que viven en una casa, son huérfanas las dos y una de estas está casada con un hombre que también convive en la casa y se queda embarazada. Y va sobre el proceso del embarazo de la hermana, ¿no? Y lo curioso es que no es un libro que trate el embarazo desde un punto de vista positivo, ¿no? Sino que lo hace desde un punto de vista negativo y como frío. Y no sé, me pareció muy curioso y muy, a veces incluso entendible, ¿no? Los sentimientos de la hermana que como que no terminaba de sentir apego, ¿no? A lo que estaba creciendo dentro de ella, ¿no? Y no sé, fue bastante peculiar y bastante perturbador. Tiene un final muy sorprendente que a mí me dejó con la boca abierta y no me esperaba. Y tuve que releer los capítulos otra vez para ver los indicios porque no los vi. Y no sé, la verdad es que me gustó mucho, me pareció sorprendente. Había leído otros libros de Yoko Gawa hasta la fecha. La piscina fue otro libro de ella que también era perturbador. Pero viendo a una autora que es capaz de escribir un libro como La fórmula preferida del profesor, que es muy tierno, ¿no? Ver escribiendo libros tan perturbadores me llama mucho la atención. Y sin ningún tipo de dudas, es mi libro favorito de Yoko Gawa por ahora. Fue brutal, yo creo que fue brutal. El proceso fue guay, interesante, pero el final fue brutal. O sea que me encanta. Y bueno, hasta aquí el resumen de lecturas de este mes. Como digo, ha sido un mes muy bueno. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado mis lecturas. Espero que leáis algunas si os gusta y que me digáis si os gusta mucho Sway o si habéis leído así bla bla. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y que lo de siempre. Dejaré abajo las reseñas que hice de cada libro en Goodreads. Y nada, hasta el próximo vídeo.